Mitre de Santiago del Estero visitó al Club Decano. Es un placer, un orgullo y un honor poder recibir en nuestro espacio al señor Guillermo Raez. Guillermo, ¿cómo le va? Daniel Pérez lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto de estar con ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Me imagino entre la empresa, la AFA, el club. Sí, no, hoy en realidad estoy más abocado a cuestiones relacionadas con mi empresa. Estamos atravesando un momento difícil, producto de esta pandemia, con algunas restricciones en algunas actividades, con problemas en la logística. Lo que pasa es que nos exige un esfuerzo extraordinario, diferente a lo que uno está habituado a hacer, pero bueno, se va acomodando y tratando de ir adecuándonos a este contexto absolutamente inesperado que nos está tocando actuar. Y también en el proceso de rearmar el equipo para afrontar lo que pueda venir en lo que queda la culminación de estos torneos que se han frustrado, que han quedado inconclusos, y bueno, y prepararnos para lo que sería la temporada 2021, que espero que se desarrolle con más normalidad. Guillermo, sonó en los últimos días el Pichi Mercier para Mitre de Santiago del Estero. ¿Esto es cierto? Sí, estamos en conversaciones, estamos avanzando. Faltan resolver algunos temas que tendría que ver con el tema contractual, y bueno, después vendría la parte formal. Estamos hablando bastante con Martínez Mayo, que es su representante. Es del agrado del cuerpo técnico. Recién desde este lunes, a pesar de que habían salido algunas noticias de días anteriores, desde este lunes hemos empezado las conversaciones y estamos avanzando bastante bien. El jugador tiene interés de ir a jugar a Santiago, y bueno, se van resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con la parte contractual y otro que tiene que ver con la parte de logística y operativa y de su radicación en Santiago, y bueno, esas cuestiones que lleva la contratación de un jugador de estas características. La verdad, Guillermo, que en Santiago del Estero han creado la envidia de todo el norte argentino con ese estadio maravilloso listo para el debut, que se está atrasando por este inconveniente mundial de la pandemia, pero qué hermoso estadio, ¿eh? Sí, la verdad que es un orgullo, es un honor y un placer para los santiagueños poder disponer de un estadio de esas características. He tenido oportunidad de conocerlo en el desarrollo y en el proceso constructivo. Está virtualmente concluido, y bueno, y ahora hemos recibido también una muy buena noticia, que la Conmebol ha aprobado 2 partidos para la futura y frustrada de este año Copa América, el que se va a disputar en el año 2021. Estaba viendo de que va a jugar Chile con Paraguay y creo que Chile con Uruguay en el estadio de Santiago el 23 y el 27 de junio. O sea que este año se iba a jugar un solo partido, y bueno, y gracias a Dios parece, hasta el momento, y en función de esta reprogramación de la Copa América, y para evitar creo que el desplazamiento de las delegaciones, aparentemente se van a jugar 2 partidos. Así que también va a ser un lindo momento para disfrutar de un espectáculo internacional con selecciones tan importantes como las que acabo de mencionar. Guillermo, ojalá se cumpla el sueño de tener a 165 kilómetros, nosotros, ustedes allí en la ciudad, de que algún momento se pueda jugar un partido de la selección argentina por eliminatoria, ¿no? Es un objetivo que tenemos planteado, y es un compromiso del presidente de AFA, que en algún momento nos va a dar con ese gusto. Así que vamos a ver si eso se cumple, y ojalá que sea así. Me contó un pajarito, no le voy a decir qué pajarito es, pero no sería raro, porque sé que hay ya una conversación y hasta un precontrato de que venga la Fórmula 1 a Termas de Río Hondo, así que cada vez nos arrima más el elite del deporte. Honestamente en eso no te puedo ayudar, no tengo esa información. Seguramente algún especializado en el deporte tuerca te lo va a poder decir. Me parece que es un espectáculo de enorme envergadura, y creo que un gran despliegue, y Dios quiera que pueda llegar a la Fórmula 1. También el autódromo de las Termas está considerado a nivel internacional, tiene ya una fecha fija del MotoGP,
bueno, también sería un gran gusto que pueda también venir la Fórmula 1, que son ya palabras mayores. Guillermo, me voy a la parte incómoda. Usted sabe, nosotros somos tucumanos, nosotros estamos ahí en la expectativa de lo que está pasando con San Martín y con AFA. Usted es representante de AFA. Yo sé que usted lo unió siempre a una muy buena relación con el presidente de San Martín, con Roberto Sagra, y de pronto Roberto Sagra se enojó con usted, con Tobillino, bueno, se enojó con todo el mundo, especialmente con el tema de AFA. ¿Cuál es su pensamiento con esta situación AFA-San Martín? Creo que he sido claro, mi posición ha sido la de siempre. Yo creo que soy respetuoso de la posición y de los planteos y de los pasos que está siguiendo San Martín. Más allá de que podamos o no coincidir, yo creo que Roberto Sagra está haciendo o está intentando, digamos, de imponer su criterio o de que hacer que le respeten los derechos que considera que las resoluciones en su momento, primero del Comité Ejecutivo y después de la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, pueden haber avasallado o pueden haber perjudicado al Club Atlético San Martín. Lejos está en el ánimo de la dirigencia de AFA, en el mío personal, tener esa pretensión, esa intención. La verdad que tenía una estrecha relación con Roberto, él ha sido asambleísta en la última asamblea de la AFA, era una persona muy cercana a nosotros, pero bueno, de pronto ha considerado que esta decisión perjudicaba a San Martín y eso ha significado este distanciamiento, que bueno, seguramente en el futuro capaz que se puedan recomponer las relaciones y no está en el ánimo de ningún dirigente especular o pensar que se está armando una cosa para perjudicar a un club en particular. Lo que pasa es que ha habido una discusión en el seno de nuestra categoría, ha habido una opinión casi unánime de todos los dirigentes en la forma en que se iban a resolver estos frustrados campeonatos y con respecto a los ascensos, pero bueno, eso seguramente no ha sido del agrado de la dirigencia de San Martín y han seguido un camino que, como digo yo, posiblemente no lo comparta, pero lo acepto, lo respeto y bueno, creo que ahora, y para evitar cualquier tipo de suspicacia, lo mejor que podía pasar en este tipo de decisiones es que esto quedara en manos de un órgano internacional del prestigio del TAS, el Tribunal Arbitral Superior. Yo creo que va a emitir un dictamen y bueno, y las partes nos tendremos que subordinar a él en el momento que así suceda, ¿no? Guillermo, ¿no le pareció demasiado apresurado en marzo? Estamos hablando ya no como dirigente de AFA, ¿no?, sino el pensamiento de uno. Yo por ahí cuando en marzo se salió a suspender todo sin saber qué es lo que podía llegar a pasar con el tema de la pandemia, y de pronto decir, porque es medio confuso el documento de decir se da por terminado, pero abajo decía claramente que se iban a resolver los ascensos en la cancha. ¿No fue muy apresurado largar ese documento, digo, no? No, en ese momento se lo ha considerado que era, y en función de lo que estaba sucediendo y de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en otras partes del mundo, y que seguramente Argentina no iba a estar ajena a las consecuencias de esta pandemia, lo único que puede resultar controversial o apresurado es el tema de haber adelantado en la finalización de temporada, que lo mismo iba a suceder con el mero transcurso del tiempo y sin que se pueda volver a la actividad. O sea, esa resolución en su punto número 1 daba por finalizada una temporada, que, digamos, dicho o no dicho en esa resolución, era simplemente esperar que el transcurso del tiempo pasara y no se podría reanudar los campeonatos y la temporada iba a terminar como estaba estipulado reglamentariamente el 30 de junio. Eso por un lado. Digamos, por otro lado, digamos, siempre ha sido claro y en el espíritu y en los considerandos de esa resolución, siempre ha sido claro porque era la voluntad de todos los, digamos, de todas las mesas de las distintas categorías que correspondían y funcionaban en la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino, que ha seguido y adoptado el idéntico y similar criterio de jugarlos y disputar los ascensos en la cancha. Eso ha sido que la primera división, en este caso la Superliga, haya adoptado un criterio distinto, como en su momento, y lo he dicho en otras entrevistas,
la liga profesional ahora, la ex Superliga, ha decidido mantener y conservar los promedios cuando en ninguna de las otras categorías que funcionaban en la Asociación del Fútbol Argentino se adopta ese criterio. Los últimos de cada zona o de cada campeonato descienden, digamos. Entonces, en ese sentido, un criterio que particularmente yo no lo compartía en cuanto a lo que ha sido la clasificación a las copas, pero eso se resolvió, se discutió, se consensuó y se votó en la Superliga y llegó con esa instrucción para que sea esto refrendado después en la reunión del Comité Ejecutivo. Pero en todas las categorías de ascenso, eso sí dependía de la Asociación de Fútbol Argentino en forma directa y no con la autonomía que tenía la primera división, se ha adoptado un igual criterio de que jueguen, todos los ascensos se jueguen en la cancha, desde lo que es la B Metropolitana y la C y la D, y lo que es el Federal A y el Federal Amateur, que eso sí depende del interior y depende del Consejo Federal, pero también bajo la órbita de la AFA. Don Guillermo, le voy a dar participación a Daniel Millares, que lo invitó a la mesa de Sabelo Deportivamente. Él está en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos desde San Miguel de Tucumán. Dani Millares, el vicepresidente de AFA, te escucha. Guillermo, el placer. Gracias primeramente por haberme atendido ayer y este gran gusto de seguir sumando equipos del interior del país en el área de Sabelo Tucumán. Un gran gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gustoso. Y quiero aclarar un punto que creo que también es importante. Más allá de lo que estamos hablando con respecto a la situación de San Martín en el marco de la Primera B Nacional, y siendo usted, de alguna forma, el presidente de uno de los clubes que integran la misma, la idea básicamente del contacto mío con usted fue hablar un poquitito de este presente, de la Primera Nacional, que está para la vuelta, que seguramente tendrá variantes, que tendrá cambios, en las cuales usted ya ha marcado una idea. Enseguida vamos a hablar de analizar, de jugar bajo un formato de burbuja que he leído por ahí, y me gustaría que me explicara si esa es su idea o qué pormenores maneja la divisional. Es justamente intentar estos cambios de puntos de vista que nos lleven justamente al crecimiento de la categoría. Y uno de ellos es saber qué tiene pensado la Primera Nacional, qué tiene adelantado la Primera Nacional, si nos lo puede contar, en función justamente del rearmado de esta historia de los partidos que se van a jugar. Yo tengo una punta, la comparto con usted, que es a nivel de una tabla general, sin reducidos, armar 4 zonas, que todos jueguen 7 partidos y que tengan cada una de las zonas un campeón. O sea, que cada una juega con los puntos que le quedó en marzo, lo que resta ahora de acá a diciembre. ¿Más o menos viene por ese lado? No, la verdad, hemos conversado informalmente con algunos dirigentes. Se va posiblemente organizar alguna reunión que todavía no está convocada. Yo pensaba que iba a ser entre hoy y mañana, pero todavía el presidente y el secretario de la mesa no la han organizado la reunión, a los fines de empezar a discutir algún formato. No hay ningún formato preestablecido, no hay a veces se habla de que hay una línea bajada, de que en su momento iba a haber 2 octogonales, después que iba a haber 2 cuadrangulares, después que iban a jugar todos los equipos, que se van a emparejar los equipos de una zona con la otra. La verdad, todas son especulaciones que pueden venir de parte de un sector de la prensa y parte de un sector de la dirigencia que podrá tener algún interés puntual en que lo que queda para resolver los ascensos tengan un determinado formato. Lo único que tengo claro es que esta va a ser una discusión que se va a plantear en donde vamos a participar todos los dirigentes de la categoría y vamos a establecer, digamos, por lo menos primero lo que voy a plantear es que establezcamos criterios que van o lo que serían los condicionantes sobre los cuales después vamos a diseñar el campeonato. Para mí es fundamental, el primer criterio es el lapso de tiempo que vamos a disponer. El segundo tema que tenemos que resolver es, digamos, la complejidad que va a tener el desplazamiento de los equipos para disputar partidos en zonas en donde cada una de esas provincias, de esas ciudades, pueden tener protocolos sanitarios que va a haber que respetar. Y lo más importante en todo esto, que creo que lo he dicho también en varias entrevistas, que tenemos que hacer una ponderación muy adecuada, muy justa,
de lo que han sido los méritos deportivos hasta el momento de la interrupción. Y en ese sentido he sido claro con algunos dirigentes con los que he tenido oportunidad de hablar, y le he dicho, yo no pretendo, con mi club, que estaba jugando una instancia muy complicada en este campeonato, tener igualdad de condiciones para disputar o pelear o pretender subirme a una pelea eventual, aunque tenga que superar varias llaves por un ascenso, porque virtualmente no tenía posibilidades matemáticas casi de poder arribar entre los 4 primeros de la zona para poder pelear por lo menos el segundo ascenso. Entonces, todas estas cuestiones que creo que si actuamos con justicia, con ecuanimidad, con grandeza, yo creo que las vamos a resolver, y seguramente vamos a resolver un formato en donde, más allá de eventualmente podernos alejar de lo que ha sido el reglamento original, genere la menor cantidad de perjuicios posibles, o clubes que se puedan considerar perjudicados con esta resolución o con esta forma que se va a resolver para definir los ascensos. Quiero consultarle la opinión, si quiere, como presidente, pero más que nada como ciudadano, porque van a la par, ¿sí? Si bien usted representa una institución como Mitre, prendían esta Primera Nacional y con mucho de lo deportivo en jugar, ¿cuánto ha afectado al fútbol? Si quiere incluir la Primera Nacional, la incluimos, pero al fútbol en general en AFA, todo esto de la cuarentena, esta situación, donde hoy se pone engorroso, donde ayer el presidente termina diciendo, bueno, apelo a la sinceridad del ciudadano a que se cuide, porque esto ya casi que no se puede controlar. ¿Usted cree que han quedado situaciones en el camino, que no se ha avanzado de la mejor manera para esta situación de que el fútbol vaya a la par de otros deportes también? Digo porque todos han tenido una pérdida más o menos importante en sueldos, en mucha gente que vive del fútbol. Hablo de utileros, de médicos, de cancheros, el personal administrativo de los clubes. ¿Cuánta tolerancia se ha podido tener hasta aquí? Bueno, yo creo que el fútbol, como todas las actividades, fútbol no deja de ser una actividad económica importante, es una gran industria que moviliza, creo que 10.000 puestos de trabajo en forma directa, y todo lo que genera en forma periférica e indirecta es una actividad económica de las más importantes del país, y creo que no ha sido la excepción de lo que ha pasado y ha transitado todas las actividades que de alguna manera han tenido que ver interrumpidas producto de esta pandemia su funcionamiento normal. O sea, eso está más que decirlo, yo creo que resulta más obvio que cualquier cosa que el fútbol no ha estado ajeno a todas esas consecuencias. Sí ha habido situaciones que han venido de alguna manera a morigerar parcialmente esas dificultades o esas penurias económicas que ha generado esta situación o este parate, que puede ser primero los aportes que ha seguido haciendo la televisión, y hemos recibido los clubes, en el caso de nuestra categoría, como lo sé que en la primera y en otras categorías del fútbol argentino, han seguido recibiendo los aportes que hacía la televisión. Y también el aporte importante de los ATP en el caso de los empleados permanentes o de planta permanente que tenían los clubes, que estaban obviamente bajo condición de formal, ¿no? Eso ha sido de alguna manera la ayuda que hemos recibido en esta situación. Y bueno, y a partir de ahí el ingenio, el aporte de algunos socios caracterizados, el apoyo o el anticipo de algunos contratos de sponsorización. Yo creo que esto ha servido a la dirigencia una vez más para que el hambre le agudice el ingenio y para que saque conejos de la galera a la hora de ver cómo va a juntar los recursos para sostener a estas instituciones, y obviamente en lo que viene para adelante, que es la posibilidad de rearmar equipos para poder seguir en competencia, que es la esencia en sí de nuestras instituciones, ¿no? Me había quedado colgada agregarle algo en función de lo que usted nos contaba a través de Saberlo Deportivamente, en la situación de cómo está la categoría de cara al rearmado de los partidos que restan, o cómo va a continuar la historia hasta el 22 o 23 de diciembre. Todo esto obviamente fundamentado en cuál va a ser la resolución del TAS, ¿correcto? Que ya tengo entendido que fueron comunicadas las partes como para que haya de alguna manera una situación a resolver muy pronto.
Sí, yo creo que vamos a empezar a bosquejar los formatos, las discusiones. Como te decía recién, discutiremos, Bien. que un poco va a ser mi planteo, de que discutamos los criterios para que después lo que quede simplemente al final sea establecer la forma. Pero sí, yo creo que dependiendo de la resolución del TAS, posiblemente eso genere alguna modificación en si el TAS le sale favorable a San Martín. Seguramente el resto va a tener que pelear por el segundo ascenso. Así que bueno, eso sí podría llegar a condicionar que en vez de 2 ascensos sean 1 los que se terminen disputando en la cancha. Pero no obstante esa situación, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a analizar esta resolución de este inconcluso campeonato. De mi parte, la última, Guillermo, agradeciéndole obviamente el contacto, y estaremos seguramente muy cerca de lo que haga Mitre. Justamente tiene que ver con la institución. Conforme con lo que se va incorporando, ¿cuál es la idea con el Indio Ortiz? Me parece dar batalla, porque bueno, la llegada de Rubén Zamponi, un tipo con mucha experiencia, la de Pastelito Cérica, esta búsqueda de administrar un poco experiencia con juventud, ¿sí? Como para que Mitre resurja un poquitito más, sumando también a lo que puede hacer Central Córdoba. Lo incluyo quizás de otra categoría, pero para la provincia, ¿no? Tener 2 clubes, uno en la categoría mayor de liga, el otro en la Primera Nacional, bueno, remarla y salir adelante de la mejor manera. Sí, vamos trabajando día a día con el cuerpo técnico. Tiene muy claro el conformado del plantel. Estamos buscando los jugadores, negociando con sus representantes. Es un momento difícil porque es muy difícil porque ni siquiera puede haber reuniones presenciales, todo se hace por vía del Zoom, del Skype, de teléfono, firmas en un contrato en un lugar, firmas en otro, intercambio por vía de correspondencia o correos privados, los contratos. O sea, todo se dificulta, pero es un camino que hemos iniciado, que vamos transitándolo sin prisa, con un objetivo muy claro en cuanto a los refuerzos que tenemos que buscar y bueno, y trabajando también sin pausa, ¿no? O sea que yo creo que tenemos un tiempo para recorrer. Ya te digo, o sea, no abrigo una gran expectativa en cuanto a lo que puede ser la resolución de este campeonato, en donde la intención es que jueguen todos los equipos, pero no creo que este sea el año para nosotros. Sí creo que tenemos que o nos merecemos un buen campeonato en la temporada 2021. Y ojalá sea así, mi querido Guillermo. Nair Oriel, otra de las compañeras allí en Tucumán, tiene una consulta pertinente para usted. Bueno. Hola, Guillermo. Bueno, yo te quería hacer una primera consulta, más que nada como ciudadano, como persona que vive en el norte argentino. ¿Te parece que fue un poco injusto que a San Martín le digan, bueno, se termina el campeonato, vas a empezar a jugar otro campeonato, y en donde ya los jugadores que estaban en el plantel no van a seguir, donde ya no es la misma situación de los puntos que venía acumulando San Martín? Como ciudadano, ¿me podés contestar si a vos te parece que esto fue injusto para San Martín de Tucumán? Yo creo que lo que tendríamos que analizar es si este episodio extraordinario que ha caído y ha afectado a gran parte del mundo, creo que a todo el mundo, uno lo puede considerar justo o no injusto. Me estoy refiriendo a esta pandemia que ha generado el coronavirus. A partir de esa situación, uno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones que toma, las tiene que tomar en un ámbito en donde a veces pueda esas decisiones, de alguna manera, afectar algunos intereses de alguien que pueda entenderse que tenía ciertos tipos de derechos. Posiblemente el marco de justicia o de injusticia lo tendríamos que analizar es con la aparición de este coronavirus. Si no hubiese aparecido este coronavirus, posiblemente no nos hayamos tenido que tomar este tipo de decisiones.
y la decisión que se tomó con respecto puntualmente a lo que respecta a la categoría de la B Nacional, en donde hemos participado activamente todos los dirigentes, ha sido una decisión que llegó por consenso de una amplia mayoría de dirigentes. Entonces, uno puede discutir el marco de justicia o injusticia, si fue bueno o fue malo, pero cuando existe un consenso generalizado en una amplia mayoría, casi unánime, en la posición de los dirigentes, uno considera que esa medida ha sido la mejor medida que se podía tomar en un contexto tan extraordinario como el que estamos viviendo. Claro, por supuesto. No es culpa ni de la AFA ni de nadie que haya ocurrido esta pandemia mundial, pero bueno, yo quería saber un poquito en lo personal, porque tal vez a muchos hinchas o personas del norte les parece como un poquito ilógico o algo así, pero bueno, son situaciones que van pasando. Ahora bien, ya volviendo a retomar su puesto de trabajo en la AFA, hubo muchos dichos de Roberto Sagra que no fueron los mejores. Se dijo que desde la AFA iban a tomar cartas en el asunto. ¿Esto es así? ¿Van a sancionar a Roberto Sagra como persona, pero no a la institución de San Martín? Eso están actuando los dos tribunales respectivos respecto de las actuaciones que ha iniciado el presidente de la Casa y de su secretario ejecutivo Tobillino, primero en el Tribunal de Disciplina y después en el Tribunal de Ética. Digamos, tienen y trabajan con absoluta autonomía, y considero que ellos evaluarán los dichos del presidente de San Martín, de Roberto Sagra, y evaluarán si le corresponde, si le cabe alguna sanción o no, digamos. Posiblemente se tome su tiempo. Creo que de alguna manera el fallo que había salido, creo que con una buena parte del Tribunal de Disciplina se anticipó, se lo dio a conocer en los medios periodísticos, pero yo creo que en el fondo la sanción que se le pueda aplicar al presidente de San Martín y demás, yo creo que va a estar ajustada al reglamento, a lo que disponga el Tribunal de Disciplina. Y si en algún momento ya el Tribunal de Disciplina se expidió, habrá que seguir los pasos formales para que esa resolución se publique en el boletín y se cumplan con las formalidades que tengan que resolver, y bueno, y seguramente después saldrá también la resolución del Tribunal de Ética. Creo que a mí no me corresponde hacer una evaluación en un terreno en donde no tengo ningún tipo de participación ni injerencia, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, muy amable por responder estas preguntas, y le doy el pase a mis compañeros. Bueno, ha sido un gusto. Bien, Cristian Lazo creo que tenía pregunta para el señor Guillermo. Antes que nada le manda saludo un ex compañero mío de Más Deporte, Marcelo Clavito Orellana. ¿Sí? Es el tucumano más santiagueño que yo conozco. Ustedes nacieron, me parece que nacieron en provincia equivocada. Usted es más tucumano que santiagueño y él es más santiagueño que tucumano, pero nacieron cruzados. No, yo me siento, digamos, si bien es cierto, hace 44 años vivo en Tucumán, tengo mi mujer tucumana, mis hijos tucumanos, pero bueno, yo me siento santiagueño, o sea que eso uno nunca puede renunciar a su lugar de origen, y como digo yo, ni tampoco modificar la pasión que uno puede tener por algún club o por alguna camiseta. Pero aparte, bueno, usted la tonada lo de Chava, ¿no? Ustedes nos tratan de nosotros, que somos gatos los tucumanos, ustedes nos robaron las S, no ha llegado una S para acá. Las pocas que han llegado, dice Márquez siempre dice la S, dice no lo usamos nunca, y cuando lo usamos mal, le decimos Nasta y Tras Torres. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sigo vinculado a Santiago y siempre por cuestiones de la empresa y de mi club, y bueno, y tengo mis amigos de la infancia y de mi juventud, los tengo, aquí tengo un montón de amigos, pero también tengo
muchos y muy buenos amigos en Santiago. Bueno, Marcelo Orellana es un excelente dirigente, dale mis saludos, y bueno, ahí están los saludos de Marcelo Orellana. Cristian Lazo tenía una pregunta para hacerle al vicepresidente de AFA, presidente de Mitre. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Guillermo? Cristian Lazo lo saluda. Quería preguntarle por el tema de los descensos, porque en una que otra nota había conocido su postura sobre el tema, pero quería preguntárselo directamente a usted. ¿En qué sentido? ¿Qué opino respecto de esa situación o de esa decisión? Sí, con la quita de los descensos en el fútbol argentino. Bueno, en su momento se tomó esa decisión atendiendo también, participando activamente todos los dirigentes de las distintas categorías, y se consideraba en el momento de la interrupción del campeonato que no se podía decretar como ningún equipo ascendido, también ningún equipo descendido, y que para evitar las situaciones o una mayor complejidad económica a las instituciones, o que no haya un castigo adicional más allá del económico que iban a sufrir, que no sea deportivo, por eso se decidió en todas las categorías del fútbol argentino eliminar los descensos. Y mi opinión obviamente fue favorable a esa posición. Bien, con respecto a una postura que en un momento había adoptado AFA, de que algunos clubes querían volver a entrenar y finalmente no se los dejó. Aquí en el interior en algún momento tuvimos la oportunidad de que algunos clubes puedan volver, pero finalmente se lo terminó haciendo a los clubes de primera y sobre todo a los clubes que tienen compromisos por Copa Libertadores. ¿Fue un poco injusto en su momento no dejar a los equipos del interior que vuelvan a entrenar? En realidad, la Asociación del Fútbol Argentino tomó esa determinación por pedido de las autoridades sanitarias a nivel nacional. Que todos los campeonatos o todos los equipos que dependan de campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino o dependieran de algunas ligas, obviamente del Consejo Federal, siguieran una misma tónica. Es así que se nos había pedido, y en su momento se había planteado en una presentación, en una conferencia de nuestro presidente, de Claudio Tapia, había dicho que la intención es que volviéramos todos los equipos a entrenar cuando todo el país estuviera en fase 4. Bueno, en ese momento simplemente fue marcar de alguna manera un criterio o un momento que después, dadas las circunstancias, se ha tenido que flexibilizar esa posición. Pero esto atendía puntualmente a un pedido de las autoridades sanitarias nacionales. Y la última que le hago de mi parte es sobre el crecimiento del fútbol en Santiago. Hoy con Central Córdoba en primera, Mitre, bueno, no está peleando el campeonato, pero también primera nacional. Tener un equipo en primera y otra en la segunda categoría del fútbol argentino es un gran presente el de los equipos santiagueños. Sí, tal cual. Eso es producto y gracias de una política activa del gobierno de la provincia, que es nuestro principal sponsor, igualmente para Centro Córdoba y también para Güemes, que está también con expectativas de ascender a la B Nacional. Yo creo que la política de Estado que hay en Santiago del Estero, de apoyo a los deportes, inclusive en el desarrollo, en la construcción de infraestructura, con ese fin, yo creo que es muy clara, y creo que ese es uno de los motivos por los cuales creo que en este caso puntualmente el fútbol santiagueño ha marcado la evolución que ustedes hacen referencia. De mi parte le agradezco, presidente. Dejo a Dani con el pase. Bueno, Guillermo, le sacrificamos una siesta a un santiagueño, no tenemos perdón de Dios, me parece. No, hace rato que no duermo la siesta, así que no te hagas ningún problema. La verdad que con todas estas situaciones vicisitudes que uno tiene que vivir, la verdad que ya ni de noche duermo, así que no hay problema. Bueno, por ahí todo el mundo no cree que Guillermo Raed es el que tiene la palabra definitiva, que es el dueño de la AFA, y por ahí hasta nos confundimos, nos salta el corazón, y de preguntar, ¿usted cree que es justo? ¿Usted cree que es justo? Creo que lo único que es justo es Dios. Después son decisiones simplemente.
Guillermo, muchas gracias, muchas gracias. Lo que creo que, no sé si ha quedado claro la pregunta que me ha hecho tu compañera, en definitiva, en esto, en algún momento me decían, ¿una decisión democrática es justa o no es justa? O sea, cualquier decisión hoy que se hubiese tomado, distinta a lo que venía ocurriendo con el campeonato, puede considerarse injusta porque no se ajusta al reglamento. Claro. Así como que se juegue hoy, supongamos, un torneo reducido con un determinado formato, puede no resultar justo, como tampoco podría resultar justo que en un campeonato que le faltaban 9 fechas por jugar, con equipos que estaban con expectativas de ascender, tampoco consideraba el conjunto de la dirigencia justo que el ascenso fuera para Atlanta y San Martín. Bien, Guillermo, clarito, clarito como siempre. Yo le agradezco de todo corazón. Es un prestigio para este equipo deportivo que tenemos recién un año en esta radio, que estamos haciendo camino al andar, y de pronto que haya tenido la presencia. Gracias a Dios, ya habló Nicolás Russo, a través de Daniel Millar hemos tenido, la verdad, nota de mucha jerarquía, y estar con una de las patas principales de la Asociación del Fútbol Argentino para nosotros es un gran honor, un gran orgullo. Gracias por, como siempre, un tipo simple y respondiendo todo. Por favor, a disposición, y en cuestiones que podamos discutir con respeto, aportando criterios y entendiendo un poco cuáles son las razones con la cual uno enfrenta y toma decisiones. Como te decía recién, a veces la decisión puede agradar o desagradar. Lo que no podemos, en un órgano ejecutivo o en este comité ejecutivo, no le podemos esquivar a las circunstancias. Y si uno considera, como recién he hecho una comparación, obviamente es justo o injusto que nos haya tocado esta pandemia. Bueno, a partir de esa situación, de ese hecho desgraciado, de esa causa de fuerza mayor, hemos tenido que enfrentar situaciones que posiblemente en otro contexto o en otro escenario no lo hubiésemos tenido que tomar. Pero bueno, son las consecuencias de una actividad dirigencial y obviamente de enfrentar las cosas y tomar decisiones. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias desde parte del fútbol, porque con sus empresas apoya no tan solo al fútbol de Santiago, sino ni el de Tucumán, sino al de todo el país, porque ahí está en el pecho de todo, de muchos de los clubes argentinos, y eso es un aporte que le hace bien al fútbol. Gracias, Guillermo, le mando un abrazo muy grande. No, por favor, que tengan ustedes buenas tardes.